Bienvenidos a Poco, un podcast donde conversamos sobre sostenibilidad y actualidad costarricense. Hoy los saluda Titi Uribe y con mucha alegría les presenta a Isaac Chinchilla, biólogo marino y guardaparques de la Isla del Coco desde el 2001. Bienvenido, Isaac. Mucho gusto. Isaac, primero, muchísimas gracias por recibirnos aquí en su casa, a tan solo unos días de que volvás a embarcarte hacia la Isla del Coco, si no me equivoco, por una jornada de un mes o hasta más. Sí, bueno, en este caso, sí, a punto de irme, ya como en preparativos casi para irme por unos 20 días en esta ocasión. Estoy todavía tratando de quemar unas cuantas vacaciones antes de quedarme completamente en entradas largas. Sí, qué increíble eso. A mí, las veces que he tenido el honor de compartir entradas a la Isla del Coco con usted, siempre me ha sorprendido que por más de que toca dejar la casa durante largos tiempos, siempre entran con unas ganas y con una pasión que al final se traduce a las mismas ganas y pasión con las que hacen el brete todos los días ahí en la Isla del Coco. Sí, a mí me pasa que en muchos casos cuando tomo vacaciones, que son periodos que se alargan bastante porque sale uno con un puño de días libres de su última entrada, póngale que tal vez sale con 25 días que le tocan libres y a eso se le suman las vacaciones, que en el caso mío son como otro poquito más de un mes. Con una salida de esas yo siento ya como mucha ansiedad de volver al trabajo. Ya me hace falta las actividades de allá porque de alguna manera también es mi casa. O más bien, de muchas maneras, es más mi casa que esta donde me estás visitando. Porque pasa uno más días del año, ¿verdad? Realmente allá y también con una actividad muy interesante y que nos apasiona. ¿Y qué se siente viajar al trabajo y que sean 300 millas náuticas desde el continente? Yo siento un privilegio, pero eso es cuando ya estoy otra vez, digamos, en el mundo real de San José, donde considero más bien como un castigo a los que les toca hacer esas mismas montones de millas o montones de horas más bien a la velocidad casi en que navegamos. Y yo por lo menos pues las hago de un solo tirón, ¿verdad? Duramos 30 y tantas horas de navegación y no hay nada más que hacer que ir navegando. Es como para mí una fantasía porque no hay nada es tan absoluto, es el no tener nada que hacer que no puedes ni dormir, ni descansar, ni muchísimas cosas porque estás en ese traslado. Tal vez sí, tal vez descanses súper bien o algunos más bien hasta se empastillan para ir completamente, despertarse como quien dice cuando llegan allá. Yo lo disfruto mucho porque más bien me da ese momento de sintonía necesario para cambiar de ritmo, que sí lo necesita uno, como ese cambio de ritmo. Igual cuando viene llegando uno aquí o llego yo a mi casa después de una jornada de esas, y se encuentra uno que tiene las horas desocupadas después de venir de una rutina, que vos la conoces, que allá las horas se ocupan absolutamente todas y muchas veces más de las de la rutina por las necesidades que a veces se presentan. Casi que desde la entrada, inclusive la salida, uno se da cuenta que la profesión de ser guardaparque en la Isla del Coco es mucho más que solamente un oficio. Termina siendo una forma de vida y conociéndote a vos y a otros guardaparques, casi que es un propósito de vida. Sí, de alguna manera uno vive su sueño, yo creo. Tal vez, en el caso mío es parecido a eso. Tal vez no todos mis compañeros tienen esa virtud más bien o tienen esa felicidad que le da a uno el hacer lo que le gusta. En el caso mío yo siento que es como de un regalazo más bien poder estar ahí trabajando, ¿verdad? Haciendo lo que a uno le gusta, pero también ese sueño te castiga, es lo que termina uno reflexionando porque es como excluyente, es como tal vez la sensación que cuesta un poco describir, pero tal vez es compararlo con una de esas novias histéricas, ¿verdad? Que si no lo tiene completamente... no se tiene tranquilidad, ¿verdad? Y en el caso de la isla es un poco así, como un poco absorbente el tema de haberse enrolado como guardaparques allá y de la relación de ya de tiempo, ¿verdad? De estar haciendo eso y que sea uno especializado un montón, una especialización extraordinaria, geográfica, ¿verdad? Pero también que le permite como profundizar mucho en ese quehacer, en esa problemática
cotidiana, ¿verdad? Y tan particular porque es completamente otro entorno, ¿verdad? Entonces, si no lo estás viviendo día a día, no notas, o si perdés la conexión también, probablemente te dejan atrás los mismos conocimientos, ¿verdad? Que se necesitan para estar ahí, como quien dice, bien ubicado en ese quehacer. Claro, y inclusive me pongo a pensar que entre de tantas habilidades y también intereses, pero un biólogo marino apasionado por el mar, por la naturaleza, en posiblemente la isla más bonita del mundo. ¿Cómo llegaste ahí, a ese brete, a ese sueño que hablaremos un toquecito más adelante sobre otros componentes, pero como biólogo y como naturalista, ¿cómo llegaste a un lugar tan privilegiado? Bueno, quizás es un volver a algo que no era eso, pero sí era un volver porque, bueno, yo soy hijo de campesinos y que como que tuve la oportunidad de crecer en el campo también. Sin embargo, mis papás querían que tuviéramos la oportunidad de estudiar y darnos como esa oportunidad de hacer lo que quisiéramos con esa herramienta, ¿verdad? Con esa posibilidad y yo la agarré y quería volver al campo. Esa era la cosa que tal vez no lo terminé, no lo entendía en ese momento, pero mis búsquedas, mi búsqueda de carrera, mi búsqueda de los lugares donde me gustaba estar iban en ese sentido, como en salir de lo urbano, hacia otro terruño, ¿verdad? Más parecido al que yo había crecido, que era de tierra, de agricultores. Que ahí tuve el encontronazo con las áreas protegidas, con el voluntariado. Amigos míos, ¿verdad? Estuvieron de voluntarios tuvieron una experiencia en un lugar cuidando tortugas, si no me equivoco, en Gandoca, Manzanillo, que fue mi primer conocimiento de que eso era una oportunidad que existía y se me quedó pegado que yo quería hacerlo y dejé de ir al colegio un año como para darme el gusto y el placer de ir a conocer bien cómo era el asunto, y yo creo que ahí es a donde me marcó el quehacer, el destino, de alguna manera. Yo siento que la camiseta de guardaparque que ando ahora últimamente en mi trabajo es la que yo quería. Quedar ahí en la isla del Coco fue como, como la cereza del queque, porque yo hubiera estado feliz de guardaparque en muchos lugares. Sin embargo, bueno, conocí la isla del Coco también de voluntario, ya no en ese año sabático del cole, sino cuando estaba a punto de decidir que estudiar en la universidad, o ya había más bien rechazado mi primera carrera de la U, conocí la isla del Coco y se me acabaron las preguntas. Quería estudiar biología marina porque quería como quedarme allá. Yo me acuerdo cuando me fui la primera vez de ese voluntariado, lo recuerdo porque hasta lo escribí, que no entendía por qué me tenía que ir. Nunca había estado en un lugar que me marcara tanto placer, ¿verdad? Trabajar allá. También tanta empatía con los compañeros de trabajo, fueran estos permanentes o temporales, como era yo en ese momento. Fue una empatía que creo que no se conquista en muchos lugares. Se necesita estar en un estado de aislamiento, quizás así de extremo, ¿verdad? Y como quien dice, se necesita mucha de la solidaridad que se vive allá para uno entender ese trabajo en equipo, y me marcó muchísimo ya el trabajar con otros guardaparques y otros equipos, pero el de la isla siempre ha sido como que más particular y como quien dice en el caso mío, como dice uno de mis compañeros, Lucas Campos, es un vicio. Claro. Es un vicio trabajar allá. Es algo que a uno, como quien dice, si no lo está haciendo, si no está en eso, ¿verdad? Está como añorándolo, está como pensando en qué estarán haciendo los compas. Claro. Y tratando, como quien dice, de saber qué energía están en ese momento viviéndose allá para meterle un empujoncito, ¿verdad? Para adelante, a cualquier objetivo que haya ahí a mano. Entonces es como un vicio, aunque esté uno descansando, la cabeza sigue por allá. Y es que la isla del Coco lo atrapa y lo cautiva a uno de maneras que uno no logra entender hasta con los años y hasta más allá de lo que uno puede poner en palabras. Y aparte de la parte natural y la parte ecológica de la isla, la parte histórica y cultural también lo atrapa a uno. Me ha tocado en esas travesías de 36, 40 horas, no solo tirarme buenas habladas con vos, sino también verte leyendo y estudiando muchas fases de la isla del Coco. Entonces una pregunta que tenía desde el día que coordinamos este podcast, o que quería saber, era, en toda la historia de la isla del Coco,
en todo este cuento tan lleno de personajes, de magia, de todo, de chascos, ¿cuál ha sido un visitante que realmente te causa intriga? ¿Cuál ha sido un visitante que te llame la atención? Voy a mencionar más de uno, Titi, voy a mencionar a tres. Claro, perfecto. Uno no lo conocí, no tuve la oportunidad y me intriga montones la maniobra que hizo, que fue Vladimiro Montesinos. Prácticamente en el momento en que estaba siendo buscado, ¿verdad?, por su gobierno de chilenos y por más de uno en todo el mundo, ¿verdad? Y nos dimos cuenta de que andaba en un yatezote paseando en la isla del Coco y prácticamente dándose la gran vida, ¿verdad? Y nosotros allá ignorantes de quién era y toda la cuestión, ¿verdad? Entonces me intrigó, o sea, me creó mucho una de las personas que estaba allá, que tenía un montón de historias así interesantes y que quizás estuvo dialogando con más de uno de los compañeros de nosotros, ¿verdad? Como cualquier otro visitante, ¿verdad? Sin saber ahí de todas sus historias, ¿verdad? Y todas sus tramas, ¿verdad? Y lo que lo hacía estar ahí también, escapando de alguna manera. Y bueno, hay otro par de personajes que me resultan interesantes. Viajé con Franklin Chan en el tiempo en que Marviva era una organización que tenía una flota y hacía actividades en conjunto con nosotros, los guardaparques y con los guardacostas allá en el Parque Isla del Coco. Y entonces un viaje pues ahí en que nos acompañó, hizo una conferencia allá y entonces hubo oportunidad de preguntarle muchas cosas. Dato curioso, algo que me estresó y me interesó muchísimo: dañaba cualquier computadora que uno le prestara. Nos dañó 2 computadoras de buceo y una laptop. No puedo creer. Y en esos años, ¿verdad? No es tan reciente, que no era que abundaban las computadoras de buceo. Sí, claro. Y vieras que esta se blanqueó, ya no prende, no me puede conseguir otra. Y en el mismo, qué raro, ¿cómo que se blanqueó? Y de verdad ya no servía la compu, y le damos otra y la saca del buceo igual blanqueada. Qué increíble. ¿Quién sabe qué tiene? Sí. Entonces, no, hay muchas preguntas también que siempre uno tiene esa curiosidad de un personaje de ese conocimiento, ¿verdad? Con una geografía espacial en su cabeza, ¿verdad? Que es inconcebible casi. Entonces a mí también me interesaba mucho, traté de no acosarlo ni estresarlo mucho, más bien, pero sí eran muchísimas preguntas ahí un orgullo que sea costarricense. De su tema, definitivamente ahí, ojalá que tenga buen recuerdo de la isla del Coco con Franklin también. Esperemos que sí, cuando lo entrevistemos le vamos a preguntar. Y el otro personaje es un pescador, ni siquiera me sé el nombre, pero ese tipo me marcó a mí en las historias en ese sentido esotéricas o de energías extrañas en la isla del Coco, porque ese tipo ha aparecido 2 veces por lo menos estando, con conocimiento mío, ¿verdad? Y en las 2 ocasiones ha sido bastante particular. La primera vez junto con otros pescadores que en ese tiempo, era antes del 2003, que todavía podían llegar a la isla pues sin pedir permiso ni nada y hacer acopio de agua, jugar fútbol, claro, alistar o reparar sus equipos, todo eso lo hacían ahí. Entonces en una de esas, que había muchos de ellos, se fueron de expedición a cazar cerdos, como 3 pescadores. De esos 3 uno se perdió, es este individuo que aparece 3 días después, ¿verdad? Después de que lo buscamos luego con ayuda de los pescadores, y después de 2 días de búsqueda, una noche y 2 días de búsqueda, llega al anochecer por sus propios medios, ¿verdad? Que dice que estaba perdido, que había pasado una noche. A él se le perdió una noche y un día. No, pues. Y en la historia que él cuenta, ¿verdad? Y ahí sí, cuenta cosas extraordinarias, ¿verdad? Así, el estilo de que no estaba en la isla del Coco, ¿verdad? Había animales que no existen en la isla del Coco, había personajes que, también tendrían que ser espirituales, ¿verdad? O de alguna materia diferente. Y lo grabamos y eso queda guardado en los archivos de la isla del Coco, ¿verdad? Lo interroga Víctor Acuña, que claro, es una persona que además de eso estaba hecha para eso, para interrogarlo y entrarle a todos los detalles. Y la segunda vez que yo lo veo en la isla del Coco lo estoy atendiendo yo, porque trae un anzuelo clavado en un dedo y solicita ayuda con cualquier asistencia médica, que en el barco no tenían absolutamente nada. Y yo me pongo valiente cuando le contesto por radio, ¿verdad? Y les digo que se vengan, ¿verdad? Que algo hacemos con ellos, que aunque sea volarle cuchillo.
Y definitivamente cuando estamos a punto de volarle cuchillo aparece la buena noticia de que en el barco Sea Hunter había un doctor, ¿verdad? Pero ya lo tenía a punto de bajar el dedo con el machete de la cocina. Está bien inflamado el asunto, por dicha apareció un doctor y entonces entre las recomendaciones del doctor después de que le sacó el anzuelo y le desinfectó la barrera que no se volviera a subir ese barco porque se le caía esa mano por lo infeccioso, ¿verdad? Claro. Y lo poco salubre que iba a ser en sus condiciones, entonces que si él quería salvarse, que se regresara a puerto. Y en el mismo barco le ofrecen espacio de salida, pero entonces nos piden a nosotros en el parque que le demos hospedaje para mientras sale el barco, que si nos lo dejamos ahí, el doctor le ayuda ahí a hacerle las curaciones, y entonces nos toca compartir con el fulano. Y bueno, yo estoy en base Chatham en ese momento y entonces paso la noche con él y resulta que llegamos a la historia de que él fue el pescador que se había perdido en ese momento. Y yo no lo conocía, yo lo había conocido en el video que sacó don Víctor. Pero yo sabiendo de la historia y de lo que nos había calado a nosotros, le armo todo el interrogatorio y me lo cuenta exactamente igual a hacía más de 10 años que le había pasado. Con todos los personajes fantásticos, con el día perdido, con todos los datos, ¿verdad? Para él también fue una experiencia que lo marcó. Y entonces se convirtió en un personaje rarísimo para mí. En un personaje que fue a la isla y vivió la isla que todos vivimos y otra. Entonces esos son un poco Qué increíble. El tercer personaje que a mí sí me impacta. Si pudiera hablar con él, me gustaría hacerlo de nuevo. Porque no deja de intrigarme, ¿verdad? Esa vivencia extraordinaria que él narra. Isaac, y con eso me gustaría que pasemos la página y que hablemos un poquito de pesca ilegal, ya que tocaste un poco el tema de cómo antes del 2003 existía una realidad en la isla del Coco y como hoy vivimos otra realidad. Muchos todavía creen que la isla del Coco, o que en la isla del Coco abunda la pesca ilegal tradicional. Sin embargo, hoy en día la problemática es muy, muy diferente. Contanos, ¿cómo está esa situación en la isla del Coco? Claro, hijo de puña, es un reto bastante complicadillo. Ojalá que no se me olvide decir todo lo que se ocupa decir. ¿Podemos generalizarlo? Sí, a mí me gusta contextualizarlo con el paso del tiempo. Claro. Porque, bueno, he tenido la ventaja de verlo de cerca desde que estuve de voluntario allá en el 95. Y también cuando estaba como estudiante de biología marina tuve con Andrés López precisamente fundador de Misión la oportunidad exactamente de trabajar con los datos de muchos años de pesca, de vigilancia pesquera de la isla del Coco, del Parque Isla del Coco. Y entonces pues digamos que al hacer ese trabajito que lo hicimos por ahí como en el 2002, conocimos bastante bien las características de la flota y de la pesca que ya estaba operando, digamos, antes de ese momento, ¿verdad? Cuando éramos estudiantes. Una de las cosas que me hace curiosidad, ¿verdad? Es, por ejemplo, lo contrastante que es con el ahora, pensar en el 95. En el 1995 las embarcaciones, si se les pegaba atún en los anzuelos, ¿verdad? Lo devolvían al mar, porque el atún en ese momento no tenía mercado en Costa Rica. Hagámosle números a lo que implica eso, ¿verdad? De cambios radicales, ¿verdad? Igual pasaba probablemente con el tiburón, aunque el tiburón ya en esos años se aleteaba y entonces le daba valor. Según entiendo yo, desde allá en los años 80 se aleteaba tiburón, o sea, ya los pescadores de Punta Arenas y los pescadores que estaban cerca de los grandes mercados, ¿verdad?, de mariscos, sabían que las aletas de tiburón eran muy valiosas y los pescaban para aletearlos, o los pescaban, los aprovechaban y guardaban las aletas. Claro. Entonces, bueno, el tiburón resulta que siempre fue valioso en ese sentido, pero el atún no tenía mercado, era una carne oscura que nos la vendían, o sea, llegaba al mercado aquí como una segunda o una carne negra ahí que nadie quería, y también era pésimamente tratado, ¿verdad? Porque como no tenía valor, ¿verdad? Entonces nadie lo cuidaba lo suficiente para tener la calidad, digamos, con que se trabaja el atún ahora. En la presa de ese momento, de 1995, que yo recuerdo, eran las Cabrillas. Claro. El límite del parque estaba solo 3 millas a la redonda en ese momento, y entonces los pescadores más bien que se llegaban a la isla en ese momento, venían a pescar en bajos que estaban cerquísima de la costa, que ellos los conocían y donde su principal objetivo era sacar cabrilla, porque era el pez de mayor valor para la exportación.
Era el pez que, digamos, se llevaba la corona en ese momento por el valor de exportación que tenía. Claro. Y claro, todo lo demás que probablemente ya traían en sus bodegas que no fuese cabrilla, era producto para mercado nacional. Pero imagínate ese detallazo, ¿verdad? Era mejor echar tiburón incluso que echar atún probablemente. Y bueno, es un poco con el contraste de lo que tenemos ahora, ¿verdad? Que, bueno, ha sido todo un tránsito hacia eso, ¿verdad? Pero bueno, nuestras últimas luchas con la actividad pesquera en el parque son por ahí del 2000, entre el 2012 y el 2015. Digamos, decir últimas por mencionar un periodo, ¿verdad? Porque Claro. se extienden a muchísimo más tiempo, ¿verdad? Ese periodo que menciono con Marviva, del 2003 al 2009, es muy fuerte también. Una alianza donde se tienen muchos recursos, pero se tiene un asedio brutal, ¿verdad? O sea, un asunto en que nos desbordan la cantidad de pescadores y todavía la parte judicial o la parte jurídica no es fuerte, entonces todavía no hay condenas, no hay condenatorias, no hay multas fuertes, ¿verdad?, para los infractores, a pesar de que hay montones de decomisos y montones de denuncias. Y estas últimas, como te digo, que datan del 2012, por ahí, del 2015, ¿verdad?, que son como... lo que te quiero comentar de esos es que están enfocados en atún. No es que antes no estuvieran enfocados en atún, pero antes era como que tan atractivo el atún como el tiburón. En este periodo, digamos, de esa última etapa, digamos que menciono por ahí, que es cuando se viene abajo la cantidad de pescadores que están, digamos, o que estamos observando en las operaciones del parque. Es por ahí del 2015 en adelante, 2016 ya prácticamente son muy esporádicos los encuentros de pescadores y más bien antes es un conteo, ¿verdad? Es decir, ver 12 es normal, ver 20 también es normal, tal vez no dentro del parque, pero sí en los alrededores del parque, ¿verdad? Y sabemos que operan en ese momento con su estilo particular de ingresar, ¿verdad? Dejar sus equipos furtivos y sin ningún marcaje ni nada y recogerlos luego. Entonces, ¿por qué está un poquito diferente Porque ya no están dirigidos a tiburón. Eso se da uno cuenta mucho por la carnada, porque por la carnada son selectivos, pero también por el no uso del reinal de acero. Y también por la especialización hacia el atún, porque entiendo yo que el no uso del reinal de acero tiene que ver con darle más valor al atún, o por lo menos eso es lo que nos han transmitido de las razones. El reinal de acero les marca la cara. Y no necesitan reinal de acero para pescar atunes, necesitan reinal de acero para pescar tiburones. Y les marca mucho y les hace daño, entonces ellos les evitan el reinal de acero para obtener un atún de más valor, que alcance el mercado de primera calidad. Y entonces nosotros eso ya lo veíamos en los equipos de pesca, la mayoría de las veces, si usted lo veía clarito, dirigido a atún. Y bueno, hay otras características de la flota misma, ¿verdad? Con su especialización en el uso de green stick también, ¿verdad? Y uso de carnada viva. O sea, una gran cantidad de cosas, ¿verdad? Que marcan la gran importancia que tiene ahorita esa captura, ¿verdad? Del atún. Y bueno, yo siento que es una orientación que de momento es excelente, porque bueno, Costa Rica no tiene flota atunera. Y sin embargo tenemos una captura monstruosa de atún, ¿verdad? A eso te quería después preguntar, que antes teníamos un reto con la flota nacional que para ilustrarlos de pequeña o de mediana escala, y hoy en día hay un reto que siempre ha existido, pero que a nosotros se nos ha hecho más evidente con estudios como el de presión pesquera de la Fundación Amigos de la Isla del Coco, que nos demuestra que hay una flota extranjera, industrial, Claro. con artes, como decir el cerco, que tiene un impacto mucho mayor y que al final de cuentas es un robo, es un asalto a nuestros recursos. Claro. La Isla del Coco lastimosamente no se salva de esta situación por la cantidad de atún que tiene. Sí, bueno, aquí hay, para mi forma de verlo, somos protagonistas, sin embargo somos un protagonista particularmente diferente, por decirlo así, porque el pedacito de mar, en medio de la inmensidad de mar que le pertenece como zona económica exclusiva a Costa Rica, perdón, como zona económica exclusiva a Costa Rica, somos un lugar pequeñito en esa enorme zona económica exclusiva, donde sí hay un ojo vigilante, donde sí tenemos actividades, donde sí tenemos operaciones. Y a mí una de las cosas que me revelan más bien los estudios que mencionan es ese hecho evidente de que ahí no se acercan, porque ahí quedan capturados, ahí quedan en evidencia. Entonces, si se acercan los que no tienen experiencia o los que están demasiado ya, como quien dice, jugándose el todo por el todo,
o que realmente como que no les importa, ¿verdad? Van a hacer su jugada maliciosa a lo pirata, ¿verdad? A lo malvado, ¿verdad? Y se juegan todos los chances. Pero a mí me da la impresión de que más bien la zona donde realmente están haciéndonos esa extracción que vos mencionás, ese robo como quien dice, a venas abiertas, ¿verdad? Es en todo el resto de las aguas de Costa Rica porque ahí no hay vigilancia. Ahí la capacidad operativa que tenemos nosotros, ¿verdad? Desde nuestro Ministerio de Seguridad Pública y Guardacostas, es limitada para la gran cantidad de océano que tenemos. Es como que se ven desbordados demasiadísimo por todo eso y también porque ellos no están enfocados en esa actividad. O sea, la actividad principal que los hace estar en aguas abiertas, en aguas oceánicas, es la lucha contra el narcotráfico. Y las actividades de pesca entonces estarán siendo, como quien dice, de vez en cuando observadas, pero no están dirigidas a actividades de vigilancia o actividades de control en esos territorios marinos o maritorios fuera del área protegida de Isla del Coco. Y ahí otra vez repasemos el asunto de Isla del Coco. Isla del Coco ahorita son 2 áreas protegidas, el Parque Nacional de Isla del Coco, ¿verdad? Que es apenas casi 2.000 kilómetros cuadrados, redondeándolo, y el área marina de manejo montes submarinos, que se acerca a los 9.600 kilómetros cuadrados más, que tiene protección de papel, diría yo, porque hay que reconocerlo, nuestra área de conservación en este momento no tiene capacidad operativa para hacer vigilancia o hacer operativos funcionales. Nosotros podemos hacer presencia cuando tenemos conocimiento de que ha ocurrido algo o cuando se ocupa apoyo para algo, pero el equipo del parque es limitado para atender, pasar de 2.000 kilómetros cuadrados a casi 10.000 kilómetros cuadrados, más los 2.000 que siguen teniéndolos ahí. Entonces definitivamente no se puede esperar que con el mismo equipo atendamos las 2 áreas, ¿verdad? Gracias. Y el anillo de vigilancia se concentra en el parque, o por lo menos ahí es a donde estamos, pues con todas las reglas claras, ¿verdad? Que no es que con montes submarinos no estén todas las reglas claras, pero sí es una área que todavía le falta un poco más de madurez en ese camino de la normativa y de las regulaciones. Y tomo nota de cómo lo decís porque contrario a que hay estudios que demuestran que hay flota alrededor, más bien la isla lo que nos ofrece es un foco de protección, es un foco de casi que de esperanza en temas de conservación, por más de que hay amenazas que están en todo el mar y que traslapan, pero la isla, los 2.000 kilómetros por lo menos, lo que nos permiten es un foco de casi que de esperanza para un mar que en la gran mayoría está al garete, como el resto de la zona de economía exclusiva que si no me equivoco mide 490.000 o 480.000 kilómetros cuadrados, que ahí sí le pueden dar a como quieran y todo el tiempo que quiera a la flota extranjera. Bueno, eso que señalas definitivamente es parte de la realidad que cuesta mucho ver porque no tenemos ojos ahí. Sí. Entonces es lo que nosotros sospechamos, lo que nosotros vemos pasar ahora. Eso, no terminé tal vez todo el rollo que debía haber dicho con respecto a la pesca. Lo que nosotros estamos encontrando ahora son agregadores de peces de altísima tecnología. Plantados, que le llaman. Plantados, exactamente. Y bueno, son un dispositivo que ahora está tan automático que les permite saber cuándo tienen que ir a cosecharlo. O sea, la radioboya que le da la ubicación al propietario, ¿verdad? De dónde está ubicado su equipo, también tiene en su equipo electrónico una sonda, ¿verdad? O un fish finder, ¿verdad? Claro. O el mismo sensor que tiene un fish finder, no tendrá su pantallita ni nada de eso, pero tiene el sensor del fish finder y tiene también una función que le permite darle un aviso cuando ha llegado a la masa crítica donde ya el propietario va a obtener beneficios. Y entonces en ese momento lo cosechan. Por el Parque Nacional de Isla del Coco pasan montones de esos equipos y a pesar de que no se proyectan en absoluto hacia arriba, es decir, no dan visual más allá de un par de metros cuadrados de superficie a la vista, ¿verdad? Flotando ahí a 10 centímetros lo máximo, ¿verdad? De la superficie. Y encontramos montones de esos. Para hacerte una idea, ahorita yo estaba trabajando en el informe de los 3 meses, ¿verdad? De los últimos 3 meses del 2018, y son 5 plantados lo que está reportado Qué tristeza. En ese periodo. Y como te digo, no decimos que los andamos buscando. De hecho, es un reto que le pusimos a un chico ahí de los que va a hacer unos trabajos en electrónica
para las comunicaciones del parque. Él se llevó el reto de ver si puede hacer un buscador de eso. Tal vez alguno de los oyentes ahí que tenga intereses y buenas dotes, habilidades en eso. Es bien interesante porque sí, se transmiten a un exclusivo, pero transmiten. Si nosotros logramos captar esas transmisiones, podríamos encontrarlos más fácilmente también. Y sí, me hace gracia que en algunos otros de nuestros países vecinos se están incentivando esta pesca con este tipo de equipos por ser de alta tecnología. Y entonces, de alguna manera, no podemos decir del todo que sean malos, ¿verdad? Lo que pasa es que sí están fuera de control, porque, o sea, definitivamente pasan haciendo su trabajo de agregar por el parque. Y por las muchas otras áreas protegidas también. Y no es una amenaza que en ese momento la tengamos bien identificada. Isaac, y para cerrar, yo creo que a mí lo que más me revela esta conversación y el montón que hemos tenido antes es que vos, al igual que otras personas, han sido parte de un cuento de éxito que al final el nombre es Isla del Coco. Es un cuento de no solo que nos causa orgullo como costarricenses, sino que a la misma vez nos genera impactos sociales, ambientales y económicos que son muy positivos para nosotros como país. Para nosotros en Poco a Poco es un honor volver a conversar con vos y yo creo que para los oyentes es una buena oportunidad para conocer un poquitito, por lo menos escuchar un poquito a alguien que pasa tanto tiempo en un lugar que es tan distante, a veces es tan distante que le cuesta al costarricense ubicar un poquito de su pensamiento o de su sentimiento en la isla, pero por medio de esos espacios logramos un poquitito de eso, por lo menos intentamos. Si te gustaría cerrar con algo, un mensaje de la isla, un mensaje para la isla, lo que se te ocurra, pero realmente antes de finalizar, muy agradecidos y un gran honor. Sí, bueno, sí quiero cerrar diciendo que falta mucho que hacer, ¿verdad? Ese enorme éxito que estás mencionando, que se llama Isla del Coco, yo considero que está bien posicionado y bueno, es como decir, es un orgullo del país, ¿verdad? El poder mantenerlo como su banderita. Sin embargo, nos quedan montones de kilómetros cuadrados de territorios marinos, ¿verdad? Donde todavía no sabemos y no podemos hacer ni siquiera especulaciones, porque no tenemos ojitos ahí, no tenemos nada, no nos estamos informando de lo que está pasando. Y en la época moderna en que vamos, definitivamente se ocupan más personas que tengan esa afinidad por el ambiente marino, que se sientan fuertes, ¿verdad?, de trabajar en ambientes marinos, más bien que se sientan apasionados de hacerlos, ¿verdad?, que se sientan a gusto con el mareo, o por lo menos con los movimientos que generan mareo, y que también aprendan montones de cosas que son especialidades que se aprenden a hacer tanto aquí en nuestro país como en otros lugares, ¿verdad?, y que tienen que ver con hacernos cargo, apropiarnos de ese montón de territorios acuáticos, marinos que tiene nuestro país, y que están esperando yo creo que quizás a mentes más jóvenes y a cuerpos más jóvenes, pero para mí es importante eso, decirles que necesitamos un relevo, necesitamos que haya gente preparándose, necesitamos que haya gente haciéndose cargo de todas estas cosas para poder seguir adelante. Y sí es cierto que la gran amenaza ahorita son precisamente todos esos piratas grandes. Nosotros hemos estado trabajando y creo que con algún éxito, como lo señalaba, con piratas locales, piratas ticos pequeñillos, que se acercaban a hacer robos pequeños ahí en la Isla del Coco, ¿verdad?, de recursos marinos que son valiosísimos, ¿verdad?, y que hacía lo pequeñito y entre un montón se vacía el parque, o sea, fácilmente, ¿verdad? Se llega, como quien dice, a acabar la gallinita de los huevos de oro. Pero ahora nos damos cuenta de que la amenaza tal vez en el parque no se hace evidente como te hacemos ver, ¿verdad?, porque ese asunto, ¿verdad?, de que ahí es donde está el ojo, pero es más bien el único lugar donde no se está dando, según lo que nosotros estamos entendiendo, ¿verdad?, de que los atuneros siguen trabajando, ¿verdad?, en la zona de Costa Rica, ¿verdad?, algunos de ellos sin siquiera hacer el pago de su licencia y también sin hacer reportes, por lo tanto, de lo que están extrayendo. Pero hay una gran flota, ¿verdad?, que tal vez no está precisamente ya en nuestras aguas, pero el estar estudiando lo que viene haciendo esta flota ya es de interés de todos nosotros, los que tenemos alguna preocupación por esto de la conservación de recursos marinos.
Y bueno, un gusto estar en Poco a Poco y escucharlos con todas sus ideas y proposiciones también. Muchas gracias, Isaac, y ojalá que nos veamos en la isla muy pronto. Pura vida. Por ahí.